Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a Glaucoma en la Onda, el podcast de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Hoy tenemos un episodio muy especial porque hablamos mucho de revisiones, tratamiento, prevención, pero a veces olvidamos algo fundamental, las personas y las historias que hay detrás del diagnóstico. Y aprovechando que estamos en febrero, el mes de San Valentín, hemos querido dedicar este programa al amor, al compañerismo y a ese apoyo que marca la diferencia cuando convives con una enfermedad crónica. Hoy nos acompañan Delfina y Joaquín. Llevan 30 años juntos compartiendo vida, retos y alegrías. Delfina tiene glaucoma congénito y juntos han aprendido a adaptarse, a cuidarse y a caminar en equipo. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, queríamos empezar directamente por el principio de vuestra historia. ¿Cómo os conocisteis? Bueno, nos conocimos en el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia de Alcalá de Henares. Yo era profesora y él era mi alumno. Lo que pasa es que hay que plantear que, no era un niño, es que yo daba clase a adultos. Entonces, claro, él era adulto y claro, pues eso. En concreto yo soy de EGB, BUP y COU. Tuve que dejar por diferentes problemas el COU a medio y luego vino la mili y luego después por un buen amigo que todavía conservo entré en el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia aquí en Alcalá para acabar lo que había dejado a medias. El famoso COU, el curso de orientación universitaria, que ahora equivaldría más o menos a segundo de bachillerato, como una puerta para entrar a la universidad. Y había una clase semanal por cada asignatura y el primer día que entré allí, el 1 de octubre de 1991, en la segunda clase del día, pues allí apareció Delfina como profesora de filosofía. Que era mi cumpleaños ese día. Entonces, pues bueno, pero vamos, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No, para nada. Ese fue el primer contacto que tuvimos él y yo. Poco a poco, pues fuimos tratando hasta que ya acabó el curso. No teníamos nada entre los dos, nada. Nos vimos alguna vez porque conservamos una cierta amistad, una pequeña amistad. Y el tema fue ya posterior, fue posterior. Empezamos a vernos, bueno, pues esas cosas. Sí, entre paseos por el Retiro los domingos e ir al Museo del Prado, pues fuimos conociéndonos más. Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, se desarrolló una historia que todavía no ha acabado. No. Y os quería preguntar, ya no solo por curiosidad, sino también porque me parece interesante, ¿qué fue lo primero que os llamó la atención el uno del otro? Hay que decirlo. Pues un jersey rojo que llevaba este hombre. Y yo le decía, mira tú, el del jersey rojo, tal, ¿no? No sé, él llevaba gafas entonces, ahora no las lleva. Yo veía un poquito, veía poco porque yo siempre he tenido glaucoma congénito y yo veía muy poco. Pero yo no sé qué le digo a él, no sé. Ya digo que fue una cosa lenta, ¿eh? No fue rápido, no. En mi caso, bueno, yo llevaba una sudadera blanca, no un jersey rojo. También llevabas un jersey rojo. A veces, pero sí, ese día no. Bueno, ese día no, pero llevabas con cierta frecuencia un jersey de 8 rojo. Sí. Y de ti me llamó la atención que parecías muy guapa, parecías joven
pero ibas vestida un poco como una vieja. Bueno, claro, es que, sí, Entonces me llamó la atención. sí, qué cosas. Y Inmediatamente me di cuenta de que tenías serios problemas visuales, porque a veces al escribir en la pizarra escribías sobre lo que ya habías escrito, sin darte cuenta de que tenías que borrar antes. en ese sentido va la siguiente pregunta que tenemos, que es ¿cómo fue la primera vez que hablasteis al progresar esa relación de amistad que luego evolucionó sobre el glaucoma que Delfina aparece? Pues yo no me acuerdo. ¿Yo te dije a ti algo? ¿Te conté lo que me pasaba? Pues Sí, ¿no? fue en el despacho porque, a ver, yo era y soy muy pesado. Entonces, como hacía años que, como he comentado antes, había dejado los estudios, tenía muchas dudas, y más sobre una materia tan ardua como es la filosofía. Entonces, acudía mucho a tutorías individuales en un despacho que compartíais varios profesores, y no sé cómo salió que una de las veces dijiste, viendo que te arrimabas mucho al papel, pues me dijiste que tenías glaucoma. Yo, como siempre he sido muy curioso, me puse a investigar qué narices era eso de glaucoma, pero no me asusté especialmente. No me asusté especialmente. Simplemente veía que más o menos te desenvolvías bien con el tanto por ciento de vista que tuvieras en ese momento, y no me asusté especialmente. A ver, Porque tampoco teníamos nada que ver en ese momento, en esa historia. Éramos una relación de profesor-alumno. Y ya no, está. pero que pensé, ¿tiene glaucoma? Bueno, pues igual que hay altos, rubios, morenos, gordos y flacos. Pues no sé. No me pareció nada muy espectacular. Pues ahora mi siguiente pregunta va dirigida más hacia Delfina y es en el paso previo a la pareja, y es cómo es buscar pareja siendo una persona con glaucoma, si es que es diferente a siendo una persona con su visión completamente funcional. A ver, yo siempre he sabido que yo te veía poco, que tenía los ojos un poco raros. La gente con glaucoma tenemos los ojos, pues tenemos la córnea muy grande, un poco como grises, en fin. Y yo lo sabía. De hecho, yo tuve pocas, a ver, no, yo cuando era joven, a ver, vamos a decirlo claramente, no me comía una rosca, ¿no? Pero que tampoco yo me ponía a buscar, ¿no? En fin, luego tuve alguna otra relación, una relación, y sí, y tampoco a esa persona le importaba demasiado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto fue antes, y es que yo no busqué nunca pareja, pero sí es verdad que yo notaba que yo sabía que yo tenía una diferencia con otra gente, ¿no? Eso es así. Pero es que tampoco no sé, tampoco me importaba demasiado, no sé. No, no, no. Y una vez ya con pareja, ¿cómo ha influido el glaucoma en tu vida amorosa, tu vida de pareja? Pues ya una vez que empecé con él, pues en ese momento influía poco, porque yo veía un poco, bueno, ya con un ojo prácticamente no veía, pero con el otro sí, veía un poquito. Y yo me iba desenvolviendo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes un glaucoma congénito es que vives así. Entonces, es que tampoco te planteas que cómo me influye o cómo no, no. O sea, yo trabajaba, iba a mi casa, salía con él, luego volvía, tenía relación con mis padres, y es que no hacía nada distinto, ¿sabes? Y tampoco me lo planteaba mucho. Hombre, cuando veía que no veía algo, pues decía, "Jo, pues esto no lo veo, pues tal", pues me ponía con una lupa o con historias de esas, ¿no?
pero no me lo planteaba. Y en la relación con él, pues no, nunca fue especial, nunca fue rara. O sea, fue especial, pero no rara, ¿entiendes? No sé. Y Joaquín, tú mencionabas que antes de conocer a Delfina no conocías especialmente el glaucoma y después no le diste especial importancia, pero una vez que ya sí que estabas más involucrado con ella, ¿tuviste miedos o dudas sobre la enfermedad? A ver, dudas sobre una enfermedad que sabes que no tiene cura, pues siempre se tienen. ¿Miedos? Pues la verdad es que yo he tenido miedo de muchas cosas en la vida, pero de esto no, porque siempre he pensado, bueno, si sigo con esta mujer, pues de alguna manera iré capeando el temporal. Ya iremos viendo cómo salimos adelante de las operaciones, de todo, porque yo lo que fui fragando en mi cabeza era que para seguir una relación adecuadamente, una relación de convivencia, una relación de matrimonio como lo tenemos ahora, lo fundamental era quererse mucho. Era quererse mucho. Querer al otro como si fuera parte de uno mismo. Y manteniendo ese pilar asentado, que por supuesto a veces los pilares se tambalean. Esto pasa siempre y si dijéramos lo contrario mentiríamos. Pero teniendo ese pilar suficientemente asentado, clavado en el suelo, pues yo creo que siempre es más sencillo ir saltando los charcos, los problemas que va viendo por la vida. Y claro, en una carrera de fondo como es el glaucoma congénito, pues siempre hay muchas carreras de fondo, o sea, siempre hay muchos charcos, perdón, siempre hay muchas dificultades. No sabíamos en concreto cómo iba a salir Delfina de sus embarazos, cómo se iba a desarrollar el tema conforme fuéramos cumpliendo años. Ella, yo recuerdo que casi al principio me dijo, mira, yo tengo muy claro que yo voy a perder la vista. Y claro, en ese momento pues no dije nada, pero luego de vuelta a casa pues yo iba dándole vueltas a la cabeza pensando, bueno, vamos a ver si esto es así porque las ciencias adelantan que es una barbaridad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, pues vamos a ver si es poco a poco y nos vamos adaptando. Pero como la vida siempre nos sorprende, por mucho que pensemos las cosas, pues bueno, hubo ahí 2 accidentes. Por uno de ellos, Delfina perdió el ojo izquierdo y por otro ya de manera bastante más reciente, pues perdió el ojo derecho. Al revés. Al revés, perdón. Al revés. Primero el ojo Primero derecho, el ojo derecho, y luego que cuando el ojo te izquierdo. conocía no veía, por eso Eso casi es. no veía. Y o luego sea, el ojo izquierdo. pero es el izquierdo el que perdí, además de golpe, en un minuto. O sea, es que fue horrible, pero bueno. Y claro, la duda asalta después, pero no duda por saber, voy a seguir con ella, no voy a seguir con ella, cómo nos va a afectar esto a nuestra relación, sino, ¿y cómo van a ser las cosas a partir de ahora? Sí, claro. ¿Qué es lo que de verdad significa no ver? Y esto supuso un duelo del que todavía a veces me resiento, sobre todo cuando Delfina, pues así en algún momento que estamos tranquilos o antes de dormir, dice, a ver, déjame que te toque la cara, que no me acuerdo muy bien de cómo eran algunas de tus facciones. En ese momento, pues claro, a uno se le corta un poco la respiración. Pero bueno,
vamos saliendo adelante. En ese sentido, ¿creéis que la enfermedad os ha hecho más fuertes, os ha hecho más equipo? Sin ninguna duda, sí. Sí, A ver, completamente. la relación entre los dos no fue fácil. No fue fácil por una serie de cuestiones. No fue fácil. Fue bastante difícil, de hecho, porque tuvimos muchos obstáculos, muchos. Pero es que, claro, sí. Al principio, porque yo veía poco, estuve, gracias a Dios, bueno, yo soy creyente, sí, a Dios, pues yo he visto hasta que he sido mayor, hasta que he tenido 60 años, ¿no? Y he visto un poquito, siempre era muy poquito, pero yo veía, ¿no? Cuando vino el accidente del ojo izquierdo, porque ya lo perdí, pues eso fue tremendo. Pero es que nosotros ya éramos bastante fuertes antes. O sea, ya él me tenía que explicar cosas, ya tenía yo problemas para leer. O sea, porque es que fue continuo, ¿no? El tema. Sí, nos ha hecho más fuertes, seguro. Seguro que sí. Sí. Sí, yo ahí no tengo nada que añadir. Yo creo que indudablemente estas piedras en el camino le hacen a uno tener las piernas más fuertes. Uh-huh. Eso no quiere decir que uno no se tambalee, ¿eh? No quiere decir que uno no se tambalee, pero... Y que no discutamos alguna vez. Pero sí le hace a uno más fuerte en la relación con la otra persona. Sí. Y en esa fortaleza, ¿qué papel creéis que ha jugado la comunicación entre vosotros para llegar a esa fortaleza? ¿Puedo soltar un dogma? Bueno, voy a soltar un dogma. Ningún matrimonio funciona si no hay comunicación. Obviamente. O sea, entre Joaquín y yo siempre ha habido esa comunicación. Porque es que si no funciona nada. Yo veo muchas veces las parejas que no se hablan o que no... Es que tiene que haber comunicación. Porque en el fondo estáis el uno con el otro y el otro con el uno. Entonces, sí. Es fundamental el papel de la comunicación. Yo le explicaba lo que sentía, él me explicaba a mí las dificultades a veces que tenía y así hemos podido ir campeando el temporal. Es que si no... Y esto es independiente de que siempre se deje uno cosas para sí mismo, cosas que son muy difíciles de expresar, incluso a la persona que más quieres y que tienes más cerca, pero que son difíciles de decir con palabras. Y de hecho, las veces en las que por determinadas razones, en trabajo, familia o lo que sea, pues se ha resentido esa comunicación, pues hemos estado peor. Claro. Pero yo creo que esto es bastante general en todas las relaciones de pareja, de noviazgo, matrimonio. En todas las relaciones, si hay una comunicación fluida, pues el asunto resulta más fácil. Cuando falla esa comunicación, pero sin culpas, ni por culpa tuya, ni por culpa mía, ni por culpa Eso es de una los... cosa muy importante. Cuando Sí, falla la sí. comunicación es cuando, al cabo de muy poquito, empieza otro tipo de problemas. Sí. Y llevándolo un poco porque hemos hablado de vuestra trayectoria, llevándolo un poco al terreno de la vida cotidiana, yo te quería preguntar, Joaquín, ¿cómo acompañar a una persona con una enfermedad tan grande sin sobreproteger? Eso es muy complicado, porque sobre todo cuando convives con la persona 24 horas al día, a ver, yo ahora mismo no trabajo fuera de casa, sí que lo he hecho antes, pero ahora mismo no trabajo fuera de casa. Es muy difícil no sobreproteger, pero uno también tiene que ir aprendiendo las reacciones del otro, del paciente, de Delfina en este caso, y saber cuándo decirle, cuándo preguntar, ¿quieres que te ayude? Pero que también ella me diga, oye, necesito ayuda. Y si no, pues decirlo francamente.
A veces ella me dice, es que me mimas demasiado, me sobreproteges, pero por otro lado hay cosas que ella se empecina en hacer y le cuesta muchísimo trabajo y al final pues la dejan con mal humor. Y tampoco se trata de estar continuamente enfurruñado, ¿no? Es muy difícil, es quizá una de las cosas más difíciles en este tipo de situaciones. El equilibrio entre cuidar e hiperproteger es complicado. Pero esto es como cuando uno estira una goma elástica. Hay que hacerlo, hay que estirar la goma, pero hay que estirarla con mimo, con cariño. Porque si uno se pone a estirar la goma con todas las fuerzas desde el principio, pueden pasar dos cosas. O que la goma salga disparada y te dé la cara, o que se rompa y te pegue un latigazo en las manos. Lo mejor es ir viendo los acontecimientos uno a uno como se van planteando e ir estirando esa gomita, esa relación de comprensión, ese observar a la otra persona de tal manera que muchas veces incluso uno se anticipa, porque uno acaba sabiéndose los movimientos de la otra persona casi como si fueran los propios y viendo qué es lo que la persona necesita o no necesita. Y también tengo que decir aquí una cosa que juega en mi contra, y es que cuando uno se pone especialmente nervioso, porque no todos nos levantamos todos los días de la misma manera, pues uno entonces pierde un poco la paciencia a veces. Y es bueno recapacitar y hacer como un pequeño examen de conciencia y decir, bueno, la próxima vez que pase esto, a ver si intento hacerlo de otra manera porque no ha sido una situación buena ni para Delfina ni para mí. En este sentido se trata de ir viendo las cosas, como digo, poco a poco y una a una según vayan sucediendo y ser consciente de los propios errores que comete uno, pero sin echarse con ello muchas piedras de culpa a la espalda, que bastantes sacos de culpas cargamos ya muchas veces en la espalda como para añadirnos más. Pues hablábamos de lo difícil que es conseguir ese equilibrio entre el acompañamiento y la sobreprotección, pero luego está la otra cara de la moneda, que es, Delfina, ¿cómo encuentras el equilibrio entre pedir ayuda y mantener tu autonomía? Pues también es muy difícil. Y además es uno de los problemas con los que se encuentra él. Porque claro, yo me pongo a mirar, se me estropea el vídeo que estoy viendo o que estoy oyendo en el móvil. Entonces intento arreglarlo y me pongo, pum, pum. A ver, yo necesito una cierta autonomía. Yo en casa soy bastante autónoma dentro de lo que cabe. Y continuamente le digo, voy a hacer tal cosa, voy a hacer la otra. A veces él me dice, hombre, no, la voy a hacer yo, que así te ayudo. No. Es realmente muy difícil, porque yo hay cosas que es que verdaderamente no puedo hacer. Mis peleas con el móvil, ¿no? Pues a veces es que no puedo hacer ciertas cosas y le tengo que pedir ayuda. No, claro. Pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y a veces me siento un poco culpable, porque digo, es que le estoy dando mucho la murga. Pero bueno, hay una cosa que yo sí quisiera decir. En cualquier relación, y más en esta, hay dos cosas que hay que establecer. Intentar no echarse las culpas e intentar perdonar a la otra persona. Tú tienes que perdonar continuamente, porque si no perdonas continuamente, esas diferencias se hacen de verdad enormes. Digamos que el amor nos hace perdonar, ¿no? Entonces, perdonamos y no pasa nada. Y si tenemos la culpa de algo, pues lo reconocemos. Y decimos, mira, es que te tenía que haber pedido ayuda y no te he pedido, y mira, pero ya está, pelillos a la mar. No pasa nada. Y también es importante, aunque la pregunta no haya ido dirigida a mí, solo por apuntar una cosa más, no solo perdonar a la otra persona, sino perdonarse uno mismo también. También, uno mismo. Porque muchas veces es que, y yo ya lo sabes que soy así, tiendo mucho al autofustigamiento. Ya.
decir, ¿por qué no habré hecho y por qué no habré hecho si es que, en fin, pero simplemente, como he dicho antes, uno no se levanta igual todos los días. A veces uno simplemente ha dormido mal y ya está, y no hay que darle más vueltas. Lo fundamental es que la meta esté clara y que se tenga un pilar bien asentado, y a partir de ahí, pues bueno, uno tiene fallos. Sí, claro, claro que tenemos fallos. ¿La otra persona tiene fallos? Claro, también. Pero intentar no meterlos como fallos dentro de un cajón, porque entonces se convierten en culpas y la culpa acaba ahogándonos. Solo quería apuntar eso. Después de 30 años que lleváis juntos, ¿qué es lo que diríais que es más importante para vosotros en una relación o en vuestra relación? Pues yo creo que la comunicación, la complicidad, el cariño, el amor, que ya no es un amor ahí de una pasión tremenda, pero el amor evoluciona. Entonces, lo que antes cuando eras muy joven es una pasión ahí, guau, ahora es mucho más afecto, mucho más cariño, lo cual no significa que no sintamos deseo el uno por el otro, ¿no? Y que no queramos estar con él, claro, pero sobre todo esas tres cosas, yo creo, ¿eh? El amor, la complicidad y bueno, y sí, la comunicación, la compenetración, ¿no? Eso es lo más importante. Lo demás, pues bueno, viene dado ya, ¿no? Por estas cosas. También añadiría yo ahí, aunque va muy de la mano del amor, el respeto. Claro, el respeto, sí, claro. El respeto y yo creo que la admiración por el otro. Bueno, sí, son cosas que vienen juntas. Claro, yo creo que si en una pareja los dos miembros no se admiran de alguna manera uno al otro, no van a ver en la otra persona a alguien dispuesto a luchar por ese amor. Claro. Y a veces hace falta luchar. En la vida a veces hace falta luchar y mucho. Porque a veces en pleno día se hace de noche y alguien tiene que ir a buscar una vela para encenderla, que aporte un poquito de luz. Y en eso también es fundamental el respeto y iba a decir una tontería, intentar no irse a la cama nunca enfadados. Así, eso es un consejo que nos dieron a nosotros antes. Intentar que cuando uno se vaya a la cama por la noche no esté uno de morros con la otra persona. De mal humor, porque las cosas se hacen mucho más grandes entonces, ¿sabes? Y no, tienes que cortar, tienes que cerrar eso. Todo se magnifica mucho y es mejor cerrar ese capítulo del libro antes de irse a dormir. Es un pequeño truco. Sí. Y por último, si tuvierais que describir vuestra relación en una palabra, o vosotros como un ente en una palabra, ¿cuál sería? Es difícil, ¿eh? ¿Define? Bueno, es que él es mi amante, es mi amor. Ya está. Fíjate, eso es solo una palabra. Sí, lo que pasa es que es una palabra que hoy en día parece que admite tanto tipo de implicaciones y tantas maneras distintas de verlo, que parece que hay que matizar, pero no. Yo creo que el amor no hace falta matizarlo, porque si lo matizas, le estás poniendo puertas, estás diciendo amor para, amor hacia, no, amor como entidad, como algo que puede incluso trascender a la pareja y manifestarse en los hijos y en los amigos comunes. Claro. Y es que el amor se irradia. Claro, se irradia. El amor no es solo tú para mí, yo para ti. No. Es todo, es un todo. De las poquitas cositas que manejamos los seres humanos, que en realidad son muy pocas, pensamos que son muchas, pero son muy pocas, yo creo que el amor es la única que sigue creciendo cuanto más lo repartes. Sí. Y no todos somos buenos,
ni todos somos buenos todos los días, ni mucho menos, pero sí que creo que tenemos el deber de intentarlo. Por eso quizá la palabra clave tiene 4 letras y se llama amor. Bueno, pues después de este final tan pertinente, con un episodio dedicado precisamente al amor, os queremos dar las gracias desde AGAF por compartir vuestra historia con tanta sinceridad, con tanto cariño. Y hoy nos habéis recordado algo muy importante, y es que convivir con glaucoma no significa renunciar a los sueños, a la independencia y sobre todo al amor. Esperamos que esta conversación os haya inspirado y sobre todo que os haya hecho sentir un poco más cerca los unos de los otros. Feliz San Valentín y gracias por escucharnos en Glaucoma en la Onda. Muchísimas gracias, Delfina, Joaquín, y nos oímos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.